se resolvían, en este caso, triángulos que no fueran rectángulos. Entonces, en este caso, vamos a aprender el día de hoy a cómo se resuelven estos triángulos que se llaman oblicuángulos. Para resolver los triángulos oblicuángulos, vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Sí? Esto es básicamente lo que vamos a aprender a utilizar el día de hoy. El teorema del seno. ¿En qué consiste el teorema del seno? El teorema del seno nos dice, ¿sí? Y esto es algo que quiero que presten atención, que el teorema del seno nos va a decir que en todo triángulo, y cuando digo en todo triángulo me refiero a rectángulo o no, es decir, inclusive los rectángulos, inclusive los que no son rectángulos, ¿sí? En todo triángulo, en cualquiera de ellos, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Sí? Eso es básicamente lo que me dice el teorema del seno. Que en todo triángulo, rectángulo no, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Y vamos a ver a qué hace referencia. Y yo voy a dibujar, en este caso, voy a tomar una regla y voy a dibujar un triángulo que no sea rectángulo. Voy a empezar dibujando uno de sus lados. Acá está, miren, voy a dibujar un lado, así, de color rojo, para que empecemos a identificar. Voy a dibujar otro lado, por ejemplo, que sea de color verde, y después voy a unir, ¿sí? Ahí está, se me salió de... Voy a utilizar la regla para unir, en este caso, los vértices de este triángulo. Ahí está. Y voy a utilizar el color azul. Ahí está. Y voy a cerrar el triángulo con esta línea de color azul. A ver. Bueno, me quedó muy largo, no importa. Ya lo voy a ajustar un poquito acá. Eso es lo que tiene de bueno trabajar. Bueno, ahí está. Listo. Tengo mi triángulo. No es rectángulo. Ahora bien, ¿qué le falta a este triángulo? Sus lados, puede ser. Ajá, ¿le falta qué? Los vértices. Entonces le vamos a dar nombre a los vértices. Al lado de color rojo, a ver, este puede ser el vértice A, este de acá puede ser el vértice B y este de acá puede ser el vértice C. ¿Cómo se llama el lado de color rojo? AC. AC, AC. ¿Cómo se llama el lado de color azul? AB, El de color CB. BC. CB, BC. C o CB es lo mismo. ¿Y el de color verde cómo se va a llamar? AB. AB, AB. AB. Se va a llamar AB. Entonces yo tengo los tres lados. Y fíjense que el teorema del seno dice, acá en esta parte, dice los lados. Son muy importantes los lados y son proporcionales a los senos de los ángulos
opuestos. Y vamos a ver cada lado y su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a AB? BC. El ángulo. ¿Quién será el ángulo opuesto? Ángulo C. C. Bien, va a ser C. el ángulo que está justo en el vértice C. En este caso, como está justo en el vértice C, le voy a llamar C minúscula. Yo sé que por más que no es una letra griega, pero voy a decir que justo este ángulo, ¿sí? Que es opuesto, ¿sí? A AB, porque no toca al lado AB. Ahora vamos a ver, ¿quién es el ángulo opuesto a AC? B. B. El ángulo que está en el vértice que BC. B. El ángulo acá. Justo este ángulo que yo estoy pintando en el vértice B, que le voy a llamar B minúscula y lo voy a pintar de color rojo, porque es opuesto, ¿ven? No lo toca nunca, le voy a llamar B. Ahora, ¿sí? ¿Quién es el ángulo opuesto al lado BC? A. El ángulo que está en el vértice, en este caso A, es decir, este ángulo que está acá, que le voy a llamar yo A minúscula imprenta, ¿sí? Con un sombrerito. Y vamos a ver qué dice el teorema del seno. ¿Cómo esto es que son proporcionales? Entonces, yo voy a escribir primero, miren, el lado AC, que es el de color rojo, ¿sí? Y lo voy a dividir el seno del opuesto. ¿Quién era el opuesto? ¿Cuál era el ángulo opuesto B. al ángulo B? Entonces C. acá, fíjense, le voy a poner B. Y esto va a ser igual, voy a hacer lo mismo, pero ahora en vez del lado AC, voy a elegir el lado AB. ¿Cuál es el opuesto, el ángulo opuesto a AB? C. El seno, C. en este caso, de C, porque es el opuesto. Fíjense, acá está AB y ahí está el ángulo C, es el opuesto. Entonces vamos a hacer el opuesto al ángulo C y esto va a ser igual, ahora bien, ¿sí? El último lado va a ser BC, abajo va a ser opuesto al seno de qué ángulo? De A. De A. Al De seno A. del ángulo A, fíjense, Minúscula. nunca. Esto que acabamos de hacer acá, ¿sí? Esto que acabamos de hacer acá, se llama teorema del seno. ¿En qué consiste el teorema del seno? Son igualdades, porque aparece ¿qué signo? Igual. Aparece el signo igual. Y se llama que es una triple igualdad, porque ¿cuántas partes tiene? 3. Pero nunca nosotros vamos a usar estas tres partes. Siempre vamos a usar en grupos de a dos. Es decir, voy a utilizar estas dos primeras, puedo utilizar AC, ¿sí? Sobre el seno de B, acá está, miren, así AC sobre el seno de B, y puedo utilizarla con la que era de color verde, ahí está, que es AB, el lado AB, sobre el seno de C. Lo puedo utilizar a estas dos por un lado, es decir, a esta y a esta. Pero también podría utilizar
en vez de las dos primeras, podría utilizar las dos últimas. AB sobre el seno de C es igual a ABC, ahí está, ABC sobre el seno de A. Entonces, en vez de utilizar las dos primeras igualdades, ahora estoy utilizando, ¿quién? Las dos últimas. Las Las dos dos últimas. últimas. O podría utilizar, no podría utilizar esta, sino que ahora ¿quién me falta utilizar? La primera y la última. AC La con BC. primera, exactamente, podría utilizar la primera y la última. Estas que yo tengo acá, o estas son las ecuaciones que nosotros generalmente vamos a utilizar con el teorema del seno y ya vamos a ver cómo, ¿sí? Es decir, que nos falta a nosotros poner acá AC, que era la primera, sobre el seno de B, tiene que ser igual a BC sobre el seno de A. Ahora voy a completar. Pero ¿por qué no podemos proporcionar las tres? ¿Cómo? Porque siempre vas a utilizar las dos. Esto ya lo vimos, esta triple igualdad, la vimos con el tema de los radianes. ¿Se acuerdan que con los radianes también utilizamos así una triple igualdad? Sí, en el sistema de medidas angular. ¿No? En las unidades de medida o en los distintos sistemas de medidas angulares utilizábamos lo mismo. Ahora les voy a explicar por qué y cómo se utiliza, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizar o cómo vamos a ver, cómo vamos a saber si vamos a utilizar esta, esta o esta? Depende de los datos y de lo que se necesite calcular, ¿sí? Depende de los datos que tengamos y lo que nosotros necesitamos calcular. Si ustedes observan, en cada una de estas igualdades, que yo acabo de desglosar en tres partes, ¿sí? Esta triple igualdad lo desglosé en tres. Fíjense que tiene cuatro partes. Una, dos, tres, cuatro. De estas cuatro partes, solamente podemos desconocer una y necesitamos calcular tres. O necesitamos, perdón, conocer tres. Solamente se puede desconocer una y necesitamos necesariamente conocer tres para que podamos calcular esa cuarta que nos está faltando. Yo voy a dar un ejemplo de cómo se utiliza el teorema del seno, ¿sí? De cómo utilizamos el teorema del seno con un triángulo. Y le voy a empezar a dar valores. Miren, ¿Vale aplicar regla de tres simple, profe? no se puede aplicar regla de tres simple, pero yo voy a construir un triángulo un triángulo que no es rectángulo de la siguiente manera. Y le voy a dar nombre. Este va a ser A, este va a ser B, este va a ser C. El lado AC va a valer 42 centímetros, ¿sí? Este ángulo de acá va a valer 8 grados. Este otro ángulo agudo va a valer 27 grados y este ángulo B, este ángulo interior que tengo acá, va a valer 135 grados. ¿Cómo voy a aplicar el teorema del seno? Hay dos cositas fundamentales que yo tengo que tener para poder aplicar el teorema del seno. ¿Saben cuál es? No, profe. La calculadora. Identificar sus grados, sus lados, digo, y Bien, sus vértices. obviamente, lo primero que yo tengo que conocer, ¿sí? Y que tengo que saber usar muy bien, son dos redonditos que están acá al lado de la nariz. Estos dos redonditos que yo tengo al lado de la nariz son lo fundamental para que me vaya bien en la clase de matemática. Entonces, voy a ver un lado. ¿Cuál es el lado que yo conozco? AC. Bien. AC. Entonces, fíjense que el lado que yo conozco es AC. ¿Y cuál es el ángulo opuesto a ese valor AC que yo conozco? B, 135 grados. Bien, entonces
Fíjense que el teorema del seno, para empezar a resolver este triángulo, siempre tiene que vincular los valores que se me dan como dato. En este caso, el 42, ¿con quién? Sobre el seno de su opuesto, que va a ser, en este caso, el vértice B, el ángulo del vértice B. Y va a ser igual. Ahora, ¿qué lado quieren calcular ustedes? Porque yo no sé cuánto vale BC, no sé cuánto vale, y tampoco sé cuánto vale AB. Estos dos son desconocidos. Entonces yo tengo que calcular uno de ellos. ¿Cuál de ellos quieren calcular primero? BC pongamos. Bien, Una vez. quiero calcular BC. Lo voy a pintar a BC para no olvidarme. Y miren lo que yo estoy haciendo. Estoy pintando con colores. Pinto BC y escribo BC. Y ahora voy a buscar cuál es el ángulo opuesto a BC. 37 grados. Bien, El entonces vértice A. voy a pintar del mismo color, para no equivocarme, voy a pintar acá el ángulo opuesto del mismo color que yo pinté BC. El opuesto, y yo sé que el opuesto, en este caso, es el vértice A. Una vez que yo planteé la igualdad, un lado siempre sobre el seno del ángulo opuesto, fíjense, estoy utilizando estas dos partecitas del teorema, ¿sí? Del teorema del seno. Ahora voy a reemplazar con los valores. AC, 42 centímetros. ¿Cuánto valía B? 135 grados. Tiene que ser igual a BC, que no conozco, y lo tengo que dividir en el seno del ángulo del vértice A, que vale 37 grados. Pregunta. De los 4 números que tienen que ir acá en esta proporción, ¿cuántos números tengo? Conozco. 1, 3. 2, 3 y este no conozco. Como este no conozco, pero sí conozco 3 de los valores, yo puedo calcular BC. ¿Qué está haciendo el seno de 37 grados? Dividiendo. Dividiendo. Tendríamos Pasa para que el otro lado. despejar BC Y tenemos que despejar BC. Multiplicando. Multiplicando. Entonces ahora a 42 dividido el seno de 35 grados que estaba de este lado, lo tengo que multiplicar por el seno de 37 grados. Y esto me va a dar cuánto vale BC. Y eso sería todo. Ahora bien, ¿cómo hago yo para calcular eso? Amiga calculadora. La amiga calculadora, traemos la calculadora. No sé si ustedes la pueden ver ahí. Me parece a mí que no. No, pero No, No no puede. importa. No, profe. No, profe. Ahí muestro la calculadora. ¿Sí? Ahí está. Vamos a hacer acá una pequeña configuración. Vamos a cambiar. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ven la calculadora? yo No, todavía profe. no, profe. No, profe. ¿No la ven a la calculadora todavía? A ver. No, profe. No. No. Vamos a poner. Tiene que poner presentar toda la pantalla completa, no solamente una página. Ahí está. Sí, ahí me apreté mal. Ahora sí. Entonces, de un lado, ahí tienen que ver la calculadora y del otro lado tienen que ver la pizarra. ¿Ahí la están viendo correctamente? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces ahora lo único que vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, le voy a enseñar cómo escribir esto como una fracción. Primero voy a presionar el botón de fracción. Arriba voy a poner el 42, flechita para abajo y vamos a poner el seno de 135 grados. Cerramos el paréntesis. A la derecha, la multiplicación y ahora vamos a poner el seno de 37 grados.
Entonces, trabajando de esta manera, el resultado va a ser un poco más exacto, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos todos los datos en la calculadora y luego vamos a presionar el signo igual. Entonces vamos a ver, ¿sí?, que BC vale 35,7450 60. y le vamos a dar, ¿cuánto creen? 60. ¿Lo redondeamos entonces? ¿Con 4 lugares decimales? Sí, Bueno, trabajamos con sí, profe. lugares decimales. Entonces yo voy a decir que todo este valor en la calculadora me da 35,74 y acá tendría que ir 59,8. Pero dijimos que íbamos a trabajar con 4 lugares decimales. Veo el decimal siguiente. Como el decimal siguiente es más grande que 5, significa que al 9, ¿cuánto le tengo que aumentar? 1. 1. Entonces se transforma en ¿quién? En 10, 60. ¿sí? Y como es 10, también le pasa una unidad al 5, queda 60 y me olvido del resto de los lugares decimales. Como yo utilicé una aritmética de redondeo en el cuarto lugar decimal, ¿sí? Entonces no voy a poner el signo igual, sino que acá voy a poner el signo de aproximado, porque es muy parecido, y este es el valor que vale BC. Entonces yo he calculado BC. Significa que ahora yo ya conozco BC, lo acabo de calcular, este ya lo conozco, calculé BC. ¿Quién me falta calcular ahora? A ver. AB. Ok. Entonces ahora tengo que volver a plantear el teorema del seno, pero esta vez para calcular AB. ¿Cuál es el ángulo opuesto a AB? C. El C. El C. 8 que vale 8 grados. Voy grados. a pintar del mismo color. Ven ustedes, lo pinto acá del mismo color para saber que este es el ángulo opuesto. ¿Cómo sé que es el ángulo opuesto? Porque BC no se toca nunca con el ángulo este de 8 grados, ¿sí? No se toca nunca. De esa manera yo me doy cuenta que son opuestos. ¿Qué voy a hacer? Y voy a volver a plantear el teorema del seno. Voy a ajustar un poquito acá mi pizarra para que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces, de esta manera, con estos cálculos, yo calculé BC. Ahora voy a volver a utilizar los datos. ¿Qué datos yo tenía? AC Entonces yo tenía AC, que vale 42 grados, sobre el seno con el seno de... De B. B. Fíjense que este lo voy a seguir utilizando porque este yo ya lo tenía como dato. Acá no calculé nada yo. Voy a tratar de no utilizar este BC que recién acabo de calcular. Una, porque tiene muchos lugares decimales, así no se me complican los cálculos, ¿sí? Ni tengo que escribir mucho. Y del otro lado, voy a plantear la otra razón, ¿sí? O la otra fracción, como ustedes quieran llamarlo, pero esta vez, entre el lado que yo quiero averiguar, que ahora ¿quién me toca averiguar? AB sería AB y abajo sería AB. seno de C. Bien, sobre el seno de C. Ahí está. Y ahora, en el siguiente paso, voy a reemplazar, pero esta vez con número. AC, 42. El seno de B, 135. O el seno de 135. AB, ¿conozco a B? No conozco a B, lo dejo como está. Y abajo tengo que poner el seno de qué ángulo. De C De que sería C, que es 8. 8 grados. C, que es 8 grados. Listo. Y ahora voy a despejar. ¿Quién quiero calcular? AB. Entonces quiero calcular. AB. Significa que AB tiene que quedar solito. Por lo tanto, este seno de 8 grados tiene que desaparecer de acá. Si está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando. 42 sobre el seno de 135 grados lo tengo que multiplicar por el seno de 8 grados. Y todo esto va a ser igual a AB. Tomo mi calculadora científica, entonces acá tengo AB, y voy a resolver ingresando todo esto en la calculadora. Entonces ahora me va a quedar
el seno de 42 grados sobre 135 por el seno, en vez de 37, por el seno de 8 grados. Presiono igual y me dice que vale 8,2664 y acá le sigue un 6. Como yo voy a trabajar con 4 lugares decimales, miro el número siguiente. ¿Qué número es? 6. Entonces queda el 4. Uno más grande. El Como 5. se transforma Como en 5. 5. Entonces de esta manera, a este que era AB, que era desconocido, ahora yo ya sé cuánto vale.